par de minutos de atraso. Pauta de análisis del día de hoy, de este día jueves 12 de septiembre, después de, bueno, días agitados ayer, finalmente la conmemoración del 11 de septiembre. Ayer en la mañana decíamos que estaba bastante tranquilo. Bueno, anoche no fue tan tranquilo, hay que decirlo. Hubo incidentes, hubo barricadas, un fallecido. Por lo tanto, no estuvo tan tranquilo, claro, no tuvo tanta violencia ni hubo tantos incidentes como años anteriores, pero por supuesto que igual los hubo. Y se une, no tiene nada que ver con el 11 de septiembre, pero lo que está ocurriendo esta mañana en la zona, digamos, en la zona de la macrozona sur, con este operativo que están llevando a cabo desde muy temprano, desde la madrugada en realidad, para cumplir con 19 órdenes de detención de miembros de la UAM. Y esto ha terminado, por lo menos lo que sabemos, es con una persona fallecida, con un también funcionario de la PDI herido, baleado, sí. Y por lo tanto lo que uno entiende es que ahí hubo varios enfrentamientos y también entiendo que hay varios detenidos, no los 19 que andaban buscando, pero por lo menos... Sí. Por lo menos la mitad. Sí, eso en un contexto donde también en la macrozona sur hubo también un ataque incendiario de unos camiones que había sido incluso atribuido a estos movimientos radicalizados. Vamos a estar muy atentos a cómo avance también esa situación. Son 8,3, Connie. Bueno, y la temperatura, a ver, tú tenías 7,3 grados en un Santiago que va a tener una máxima de 18 grados con nubes. Y una hora para quedar bien informado. Pauta de análisis. Bueno, y en Pauta de Análisis tenemos una visita especial aquí al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que está viviendo sus últimos meses en el cargo, ¿cierto? Porque termina sus 3 periodos el 15 de marzo del 2025. Rector, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Connie, buenos días, ¿Cómo Claudia. le va? Gracias por venir, además, por estar aquí por la invitación. de manera presencial. Es el viernes 14 de marzo. 14 ya, yo le había aumentado, usted tiene muy claro bastante. Queda poco, pero probablemente sean meses bien intensos. Exactamente, ¿Ah? sí. Quedan poco y sean veces bien intensos y no solamente porque, claro, la rectoría de una universidad como la Universidad Católica no tiene que ver solo, y ya vamos a hablar de la universidad también, ¿no? Pero también hay un rol importante que se juega en la sociedad. Uno ve que muchos de los rectores tienen una opinión respecto de los momentos políticos, sociales y económicos que vive el país. Entonces, todo eso se ve súper intenso de aquí a marzo. Claro, bueno, y cuando uno hace un balance en estos 15 años han tocado por lo menos 12, 14 situaciones de movimientos estudiantiles, de movimientos feministas, de pandemia, de situaciones muy complejas, estallido social, en donde la universidad, junto con preocuparse de su comunidad interna, cerca de 50.000 personas, entre estudiantes, profesores, funcionarios, profesionales, tiene, como dice Claudia usted, una responsabilidad muy grande con el país. Enorme. Y en ese balance, rector, de sus casi 15 años y el último periodo, el último periodo, son casi 14 años en realidad. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de todo eso que usted está enumerando? Del estallido social, de la pandemia, de los movimientos, de las protestas del último año que se han tomado, ¿cierto? Algunos movimientos estudiantiles que se han tomado en los campus en protesta por lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted? Yo creo que los 2 momentos más difíciles han sido el movimiento estudiantil del 2011, que claramente fue muy fuerte, quizás el más grande de los últimos 50 años, desde la reforma universitaria, y por supuesto el estallido social. El estallido social, siempre digo, tenemos una casa central en la zona cero, tenemos un campus San Joaquín también en una zona muy compleja. Y entonces para nosotros el estallido social, junto con la conmoción que tuvo a nivel país, también tuvo una repercusión en la universidad. Piensen ustedes que una universidad no solamente rayada, sino que también amenazada por incendios en 3, 4 oportunidades durante periodos de octubre a enero del 2019, 2020, y eso fue muy complejo. Rector, también hoy día se vive un momento complejo. Quiero llevarlo rápidamente a la contingencia para que avancemos también en otros temas, pero lo que está sucediendo en el Poder Judicial.
lo que está haciendo el Poder Judicial, uno podría decir, mire, no, esto es una conversación técnica del Poder Judicial y dejémoslo donde tiene que estar, las instituciones funcionen, pero todo indica que esto se está desbordando y que aquí lo que está en jaque, o al menos en cuestión, tiene que ver con las bases mismas del Estado de Derecho. Lo ha dicho también el rector Carlos Peña, de que este es un escándalo que arriesga las bases del Estado de Derecho. Y él decía, Carlos Peña, que lo que le llama la atención es que los miembros de la cultura jurídica enmudecen. Y hacía como un listado de las personas que enmudecen. Decía, colegio de abogados, oficinas de jurídica. ¿Usted también siente que ha habido una mudez de parte de ciertos actores respecto a lo que está pasando en el Poder Judicial y tráficos de influencia y todas las imputaciones que conocemos que son todas muy graves? Sí, yo comparto la gravedad del tema. Nosotros dentro de la universidad, más que opinar sobre actores externos, dentro de la universidad hemos evaluado esta situación compleja. Afecta a una profesora de nuestra Ángela Vivanco, Facultad de Derecho. Cuando supimos la información y cuando vimos la respuesta de la Corte Suprema, lo que indicamos era la suspensión de sus actividades docentes. Por varios motivos. En primer lugar, por la gravedad de los hechos. Tener un cuaderno de remoción es una situación de suyo compleja. En segundo lugar, para que la profesora se dedique completamente a su defensa, a su legítima defensa, tenemos que propiciar que este Estado de Derecho se desarrolle bien. En tercer lugar, ella comparte el curso con el profesor Max Pavés, así que le hemos pedido que el profesor se haga cargo de toda esa docencia. Esto muy en conjunto y muy alineado con la propia Facultad de Derecho. Y en cuarto lugar, nosotros pensamos que nuestros estudiantes tienen que tener, digamos, esta separación entre una profesora que está en esta situación tan compleja y que no es prudente exponerla tampoco a ella, a los estudiantes en este periodo hasta que se aclaren los hechos. Yo creo que aquí tenemos que tener bastante claridad en que los hechos tienen que investigarse, aclararse, y también las personas que son imputadas o que están siendo investigadas tienen derecho al respeto debido. También a la presunción de inocencia. Ella podría decir, bueno, me sacaron de la universidad y no se respetó, yo pienso que sí, ella podría dar ese argumento. No, lógico, y es bueno que me plantee ese tema, Claudia, usted, porque nadie la ha sacado de la universidad, sino que hemos dicho suspensión de sus actividades docentes. Por suspensión supuesto que, durante el periodo que dure la investigación. Exacto. Si después de este periodo ella resulta que es inocente de sus cargos, ella va a retomar sus actividades. Si resulta que es sancionada, bueno, ahí veremos, según la sanción que se tome, lo que nosotros tomemos como decisión. Esto lo hemos hecho también en otros casos, sí, cuando un profesor o profesora ha sido inculpado de alguna situación. También suspendemos esa actividad. Ahora, está claro que ella puede seguir en sus actividades de investigación, claro. Por eso digo, es una suspensión, no un despido ni ninguna otra decisión. Ya, porque aparece como un poco también contradictorio. Hace 2 meses se le estaba haciendo un homenaje en la misma Universidad Católica entiendo que lleva 40 años como docente en la universidad, y ahora se le suspende. Entonces aparece como de ser ovacionada, digamos, estoy exagerando un poco el punto probablemente, pero para que se entienda bien, de ser ovacionada en el mes de julio, ahora aparece como suspendida y como castigada por la universidad. ¿No hay una contradicción ahí? No, yo creo que no, Connie, porque ahí ya estaba siendo cuestionada. Es que en primer lugar, en ese momento, sus estudiantes, sus alumnos, sus compañeros de trabajo decidieron hacer un homenaje por sus 40 años de docencia, cosa que nos pareció que si ellos tenían una decisión de este tipo, lo podían hacer. Y en ese momento no se conocían estos hechos de ahora, obviamente que hoy día no se haría esa... Se conocía lo anterior. Se conocía lo anterior, que era que digamos que en la comunicación o en el caso audios aparecía una comunicación de la pareja, de Ángela Vivanco. Claro, esa parte se conocía ya. Claro, en ese momento no había unos cargos contra ella misma y por lo tanto se consideró que suspender eso que se había programado desde el verano no era prudente, y se realizó, como digo, producto de sus estudiantes y discípulos. Y se realizó en la universidad. ¿Hoy día no le harían ese no hay una contradicción. Homenaje? Hoy día no se haría ese homenaje, por supuesto, hasta no conocer los hechos. Claro. Sería, digamos,
por prudencia postergaríamos un homenaje así. Pero reitero, en el momento que se hizo no estaban las informaciones que hoy día tenemos. Estamos conversando acá en Pauta Análisis con Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica. Rector, también ha sido debate, le preguntaba lo que había dicho Carlos Peña respecto de cómo ha enmudecido el Colegio de Abogados, estudios jurídicos, y esto tiene mucho que ver también con la ética. Me imagino que como rector de una universidad, de la Universidad Católica, el tema de la preparación de los abogados, de la ética con la cual tienen que ser formados, es un tema bien angular en una conversación como la que estamos teniendo. Completamente, yo creo que ese es el punto. De hecho, la Conferencia Episcopal la noche tiene una declaración que va a ese punto muy medular, el tema de la formación ética y del sentido bien común y de la probidad. Nosotros, Claudia, desde hace ya más de 5 años estamos trabajando en un instituto de éticas aplicadas que pertenecen todas las facultades, porque esto no es un tema del derecho o de la ingeniería o de la medicina, esto es un tema muy transversal, que incluye a la educación, que incluye a las ciencias, a las artes, a las humanidades. Hay que considerando cómo ha avanzado el mundo, todo lo que implica, ¿no? Redes sociales, cómo ha cambiado el país, hay que revisar los cánones éticos con los que hoy día estamos formando a los profesionales en Chile. Por supuesto, tenemos que formar a nuestros estudiantes, tenemos que, más que hacer mayores cursos de ética, hay que infiltrar los currículum para poner los dilemas éticos que cada profesional también va a enfrentarse en el futuro. El dilema ético de un abogado es distinto que el de un constructor civil, o el de un educador, o el de un médico, claro, o alguien del área de la salud, del periodista. Entonces tenemos que saber entregar esa información, tenemos que mostrar en los hechos prácticos, por eso que llamamos Instituto de Éticas Aplicadas. No hay que darlo por hecho, nosotros recibimos estudiantes desde los liceos, desde los colegios, que vienen con una formación desde su educación escolar, de su familia, claro, pero tenemos que poner ahí sobre la mesa los elementos científicos, los elementos de conocimiento. Rector, qué complejo, yo lo voy a plantear así, hay como una pregunta abierta. Sus estudiantes de Derecho, que tenían de profesora a Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, docente premiada en la Católica, porque van a tener que revisar este caso, van a tener que estudiar este caso. Este no es un caso, esto no es solo un escándalo que va a tener una resolución judicial, hay que ver qué pasó. ¿Qué pasa con los nombramientos? ¿Qué pasa con el accionar de los abogados? Claro. ¿Cómo opera? Entonces van a tener que estudiar algo que va a hacer referencia a quién era su profesora. Bueno, claro, yo creo que ese caso, como dice usted, hay que estudiarlo, hay que ver cuál es el desarrollo del caso, cuáles son los resultados finales de esta investigación que está comenzando. Pero también esto es una oportunidad, porque cuando hay situaciones así, es una oportunidad para plantearse estas situaciones, para cuestionarse, para conversar con los estudiantes y decir, bueno, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de esto? ¿Qué pasa con esta información privilegiada? ¿Cómo es el nombramiento? Por eso yo creo que de toda crisis tenemos que salir adelante con aprendizaje. Y así como en pandemia tuvimos aprendizaje cuando fue una situación tan difícil, bueno, en esta situación que es compleja en el Poder Judicial, tenemos que sacar aprendizaje, y quienes más tienen que reflexionar y más tenemos que analizar esto en las propias universidades donde estamos formando futuros abogados. Rector, estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Yo me acuerdo que cuando ocurrió el caso Penta, por ejemplo, hubo no solo una crítica, sino que una reflexión también inevitable en la facultad o en la Escuela de Economía o de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, porque muchos de los involucrados venían de ahí. Ahora también varios de los involucrados en este caso, si lo agrandamos, caso Audios, también son abogados de la Universidad Católica, formados en la Universidad Católica. Andrés Chadwick, Luis Hermosilla estudió en la Universidad Católica, ¿cierto? Sí. Facultad de Derecho. Entonces, me imagino y quiero preguntarle si esto podría ser un equivalente, así como el caso Penta obligó a hacer una reflexión a la Escuela de Economía, a la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad, si el caso Hermosilla obliga a una reflexión a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. O sea, yo creo que obliga a la reflexión a todas las universidades, Connie. Aquí no hay ninguna universidad que pueda decir, nosotros nunca hemos tenido un egresado que no haya estado involucrado en situaciones complejas. Pero usted tiene al protagonista. Nosotros, bueno, en este caso sí, pero en otros casos no. Nosotros tenemos 150.000 egresados desde la
creación de nuestra universidad hace 136 años. Así que obviamente que la Facultad de Derecho está analizando esta situación, pero todas las facultades tenemos que ver, por eso digo que nuestro Instituto de Ética Aplicada es transversal. Y yo creo que no hay ninguna institución que pueda estar ajena a esto. Por eso encuentro muy razonable que se plantee la reflexión al interior de las universidades, de los estudios de abogados, al interior de la Corte Suprema, etcétera. Yo creo que esa reflexión se está haciendo, esa reflexión la tenemos muy clara desde hace mucho tiempo y por eso es que hace ya más de 5 años que tenemos este estudio muy transversal. El estudio de la ética está desde la creación de nuestra institución, pero claro, hace 5 o 6 años dijimos esto tiene que ser mucho más transversal, mucho más interdisciplinario y con mucho mayor potencia, contratación de profesores, creación de nuevo conocimiento, investigación, contacto con universidades extranjeras también. Ya, usted dice que es una reflexión que se está realizando en este momento, porque usted dice, hace 5 años que pensamos que esto tiene que hacerse de una manera distinta o más intensamente, pero con este caso, ¿cómo debiera cambiar esa reflexión? Y le quiero preguntar si usted le considera que es un caso o cuán grave es lo que sabemos hasta ahora y lo que se ha visto y lo que se ha reflejado en términos de de los tráficos de influencia, de la forma en cómo se ve que funciona o que está funcionando el sistema judicial. Por supuesto que es grave, por supuesto que un caso así implica una reflexión mucho mayor sobre una serie de temas que ustedes plantean, nombramiento, carrera, información privilegiada, etcétera, etcétera. ¿Cómo no va a ser grave cuando la Corte Suprema abre un cuaderno de remoción? Eso ese es el dato algo, más grave que claro, da cuenta, digamos. Claro, eso de suyo dice que esta es una situación muy grave y por tanto las repercusiones que esto va a tener no solamente en el caso, sino que también en la reflexión, yo diría en todas las facultades de Derecho, por eso pongo ese punto. Una cosa es que don Luis Morcilla, una cosa es que está involucrada, hay otros jueces de la Corte Suprema que están involucrados, que han sido formados en otras partes. No focalicemos, creo yo. ¿Usted siente que ha pasado eso, que han focalizado todo en la Católica? No, yo no, en ese sentido no creo que ni ustedes ni nadie lo focalice todo en la Católica. Lo que pasa es que la Universidad Católica es un referente nacional y eso claramente trae mucha atracción. Siempre digo lo siguiente, Claudia, nosotros tuvimos un movimiento feminista tan fuerte como todas las universidades de Chile. Nosotros tuvimos una toma de 3 días en la Casa Central, otras instituciones tuvieron tomas de 9 meses, pero probablemente en el inconsciente colectivo de ustedes y de muchas personas en Chile se habla de la toma de la Universidad Católica. Cuando fueron 3 días se recuperó el producto del diálogo y otras instituciones pueden estar meses tomadas y no alcanzan la repercusión. Y eso se debe a la calidad y a la relevancia de la universidad. Sí, hablamos esta mañana con el rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, así como estamos hablando de la escuela puntualmente de Derecho y lo que tiene que cambiar en términos país. ¿Qué cree usted que viene a remover lo que está pasando en la Suprema? Se lo planteo si usted cree que acá, y lo dijo el abogado Javier Couso acá, que esto podría ser el germen de la corrupción. ¿Usted cree que estamos a ese nivel? Bueno, yo creo que obviamente que hay bastantes señales de que hay corrupción en nuestro país y que hay que tener tolerancia cero con la corrupción. Hablemos de los casos fundaciones que hemos conocido, hablemos de esta situación legal, hablemos de varias otras situaciones en las partes económicas donde han habido corrupciones y por tanto esto es una señal de mucha alerta. Hablemos también de la influencia del narcotráfico en distintas situaciones en nuestro país. Por eso mencionaba el comunicado de la Conferencia Episcopal, Monseñor Chomalí ha hablado de corrupción durante los últimos meses también. Yo creo que esto es una voz de alerta, decir hacia dónde vamos como país, qué nos ha pasado, cuáles son los intereses personales que se superponen a los intereses comunes, qué pasa con la codicia, qué pasa con el interés del lucro desmedido. Todos esos son temas que tenemos que reflexionar. Volver a mirar, claro. Volver a mirar. Y en ese sentido el análisis ético del comportamiento social, la ética social, de cómo nos comportamos y cómo miramos una convivencia y una cohesión social en nuestro país es clave. Hablando de ética, rector, Ángela Vivanco es profesora de ética, ¿o no?
Derecho Constitucional. Ella es de Derecho Constitucional, estuvo en el Centro de Bioética durante muchos años, hace tiempo que no está en ese Centro de Bioética, por lo tanto en este momento está fundamentalmente en la Facultad de Derecho. Ya. ¿Y a usted qué es lo que más le ha sorprendido de lo que hemos sabido? ¿Qué es lo que más le sorpresa, digo yo, en términos de impacto? Porque usted habla de, aquí hay una reflexión que probablemente hay que hacer en torno a la codicia, en torno al lucro desmedido, pero cuando ha visto el actuar de los magistrados, estoy pensando en la gente que imparte, además que la sociedad le ha dado el poder de impartir la justicia, nada menos, sobre todo los miembros de la Corte Suprema, de los abogados, ¿qué es lo que a usted más le produce impacto? Bueno, lo que más me impacta es que las personas que son nombradas en cargos tan relevantes no cumplan con su deber. Y su deber pasa por tener bien claro cuáles son sus límites, cuál es la probidad, cuáles son sus acciones, qué es lo que está permitido, qué es lo que no. Entonces uno se sorprende. Reitero que hay un juicio que se está llevando a cabo, hay un debido proceso, no podemos sacar conclusiones hasta que no hayan decisiones finales. Pero lo que sorprende es que no haya claridad de cuál es el comportamiento ético acorde a cada cargo de responsabilidad. Pero también sorprende, se nos va el tiempo y se tiene que ir, rector, pero ¿sabes lo que sorprende también? Que hay, claro, las profesiones se acercan a distintos probablemente definiciones éticas porque van cambiando las problemáticas, pero hay formas de actuar respecto de la ética personal que eso no se pasa en una universidad. Lógico. Pero estoy muy de acuerdo con usted, pero sí... O sea, uno sabe cuando está entrando a la zona oscura. Por supuesto, sí estoy muy de acuerdo con usted, pero las universidades no podemos eludir el tema de la formación. De la formación. Ahora, lo que estoy muy de acuerdo con usted es algo que es muy claro y que las decisiones son finalmente personales. Las decisiones son personales. Hay un curso de 20, 30 o 50 estudiantes que recibieron la misma formación. En una familia hay 4 o 5 hermanos que recibieron la misma formación, y algunos toman unas decisiones y algunos toman otras decisiones. Por lo tanto, siempre tenemos que tener eso. Ahora, como institución formadora, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para entregar una formación ética de primer nivel, pero finalmente el libre albedrío de cada persona, la libre capacidad de decidir, va a ser clave en el momento de la toma de conducta. Totalmente. Rector, tenemos que liberarlo, porque sabemos que tiene que estar en otra parte. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí en este jueves. Como estamos hablando de la justicia, gracias por liberarme y de dejarme ir a la universidad. Señoras magistradas. Se cierra la sesión. Señor rector, muchas gracias, rector. Gracias, muy amable.